Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nadie vio venir. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y especulaciones porque el título lo dice todo: Guerra en pantalla, Undercell y Kerem Bürsin, la discusión que nadie vio venir. Sí, han escuchado bien. Parece que la química que conquistó corazones en Senkalkapm y que traspasó la pantalla para convertirse en una relación real, podría estar atravesando momentos, digamos, tensos. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para desgranar cada detalle, para intentar entender qué está pasando, para analizar las señales y, por supuesto, para debatir con ustedes. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Vamos a empezar esta aventura. Bueno, para quienes quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno Undercell y Kerem Bürsin, permítanme un breve recordatorio. Ellos se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie turca Senkalkapm. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa chispa saltó al mundo real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Las redes sociales se llenaron de sus fotos juntos, de sus viajes, de gestos de cariño que enamoraban a millones de fans. Eran la pareja perfecta, la que todos querían ver feliz y junta. Sus seguidores, la fanbase, eran increíblemente devotos y apoyaban su relación con una pasión desbordante. Cualquier noticia sobre ellos, por pequeña que fuera, se convertía en tendencia. Parecían tener un futuro brillante por delante, tanto en sus carreras individuales como pareja. Y de repente, ¡zas! Como sugiere el título de hoy, algo parece haber ocurrido. La noticia, o más bien la especulación, de que podría haber una guerra en pantalla entre Ande y Kerem, y que además esta discusión fue algo inesperado, ha caído como un jarro de agua fría para muchos. Cuando hablamos de guerra en pantalla, no nos referimos necesariamente a una pelea física o a gritos, aunque eso tampoco se puede descartar por completo. Nos referimos más a un distanciamiento, a una tensión visible o tácita, a un conflicto que podría estar afectando su relación, y quizás incluso su vida profesional. Lo intrigante es la frase que nadie vio venir. Esto sugiere que, a pesar de ser una pareja tan pública y analizada, no había señales claras de problemas. O quizás las señales estaban ahí, pero éramos nosotros, como observadores externos, los que no supimos interpretarlas correctamente. ¿De dónde surge esta información? Pues bien, como suele suceder en el mundo de la farándula, los rumores empiezan a circular de forma sutil. Empiezan en foros de fans, en comentarios de redes sociales, y poco a poco van ganando fuerza. Se habla de un distanciamiento en sus publicaciones en redes sociales. Antes veíamos constante actividad conjunta, fotos, menciones. Ahora, la frecuencia ha disminuido drásticamente. ¿Es simplemente que ambos están más ocupados con sus carreras individuales? ¿O hay algo más profundo detrás de esta ausencia? Además, se especula con posibles motivos. Algunos rumores apuntan a diferencias creativas o profesionales. Ambos son actores muy exitosos, con proyectos individuales en marcha. Podría ser que sus caminos profesionales estén tomando rumbos distintos, y esto esté generando fricción. Quizás hay desacuerdos sobre futuros proyectos, sobre la dirección de sus carreras, o incluso sobre cómo manejar su imagen pública conjunta. Es importante recordar que, a pesar de ser una pareja, también son dos artistas con ambiciones y visiones propias. Otra línea de especulación se centra en la presión mediática. Ser una pareja tan popular, tan observada, conlleva una carga inmensa. Cada paso, cada palabra, cada silencio es analizado. ¿Podría esta presión haber agotado la relación? ¿Se sintieron abrumados por las expectativas? Es fácil idealizar una relación cuando solo vemos los momentos bonitos en redes sociales, pero la realidad, incluso para las parejas más mediáticas, es mucho más compleja. La constante exposición puede ser agotadora y generar un estrés que termine por fracturar la relación. También hay quienes sugieren que podría haber habido un malentendido o una disputa personal, algo que al ser una pareja, es perfectamente normal, pero que en su caso, debido a su exposición, adquiere una dimensión pública enorme. Un comentario desafortunado, una diferencia de opinión que escaló, celos. Son tantas las posibilidades y ninguna confirmada. La guerra en pantalla también podría interpretarse de una manera más literal,
aunque menos probable, como un conflicto surgido directamente en el set de rodaje, quizás en proyectos futuros o incluso en relación con la serie que los catapultó a la fama. Si bien ahora mismo no hay proyectos conjuntos confirmados, siempre existe la posibilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse profesionalmente. Y si ya existe tensión en su vida privada, eso sin duda se reflejaría en cualquier colaboración profesional. Lo que sí es cierto es que la discreción ha sido la norma últimamente. Ni Ande ni Kerem se han pronunciado directamente sobre estos rumores. Y en el mundo de las celebridades el silencio a menudo se interpreta como confirmación, o al menos como un indicio de que algo no va bien. Sus abogados, si es que intervinieran, probablemente les aconsejarían mantenerse al margen y no alimentar las especulaciones. Sin embargo, para los fans, este silencio es un vacío que se llena con conjeturas y angustia. Hemos visto a través de sus historias de Instagram, a través de sus posts, cómo cada uno sigue adelante con sus vidas, con sus proyectos. Ande ha estado enfocada en su carrera, trabajando en nuevas series, asistiendo a eventos de moda, y mostrando su faceta como empresaria. Kerem también ha estado muy activo con proyectos cinematográficos y televisivos, y explorando nuevas facetas de su talento. Pero la interacción directa entre ellos, los guiños públicos, los comentarios cariñosos que antes eran habituales, han desaparecido. Y aquí es donde entra nuestro papel como analistas y como parte de esta comunidad de fans. No se trata de ser chismosos, sino de entender la dinámica de las relaciones públicas, de las celebridades que se convierten en parte de nuestra vida, de alguna manera. Es humano preocuparse por las personas que admiramos. Es natural querer saber qué está pasando, especialmente cuando hemos invertido tiempo y emoción en su historia. Analicemos algunos de los puntos que han alimentado estos rumores. Primero, la disminución de publicaciones conjuntas. Como mencioné, este es el indicador más obvio. Antes era común verlos compartiendo momentos cotidianos, celebrando logros del otro, o simplemente disfrutando de su tiempo juntos. Ahora sus redes sociales parecen reflejar vidas más separadas, aunque no necesariamente incompatibles. Segundo, la ausencia de likes y comentarios mutuos en publicaciones recientes. Si bien esto puede parecer una tontería para algunos, para los seguidores de parejas mediáticas, estos pequeños gestos digitales son una confirmación constante de la relación. Cuando estos gestos desaparecen, la alarma salta. Tercero, los rumores de celos o disputas que han circulado en ciertos medios turcos y en foros de fans. Aunque no hay pruebas concretas, estas voces, por persistentes que sean, sugieren que algo se está cocinando. A veces, los rumores tienen una base de verdad, aunque estén distorsionados o exagerados. Cuarto, la forma en que se han defendido sus respectivos círculos cercanos. En ocasiones, amigos o familiares de uno u otro han hecho comentarios ambiguos en redes sociales, que algunos interpretan como defensas veladas o como pistas de que algo está pasando. Es fascinante cómo una relación que nació en la ficción y que traspasó la pantalla para convertirse en una historia de amor real, ahora parece estar envuelta en una especie de guerra en pantalla, o al menos en un conflicto que nadie anticipó. Nos recuerda que las relaciones, incluso las más idílicas, están sujetas a las vicisitudes de la vida, a los desafíos, a los malentendidos y a las presiones externas. Lo que sí podemos concluir es que la intensa relación pública que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron, y que tanto cautivó a sus seguidores, parece estar atravesando una fase de silencio y distancia. Las especulaciones sobre una guerra en pantalla y una discusión inesperada surgen de la marcada disminución de su interacción pública, de la ausencia de gestos digitales mutuos y de los rumores persistentes en medios y foros. Si bien no hay confirmación oficial, la falta de comunicación abierta por parte de la pareja alimenta estas teorías, dejando a los fans en un mar de interrogantes sobre el estado actual de su relación. Lo que antes era una vitrina de amor y complicidad, ahora se percibe como un espacio de cautela y quizás de tensión no resuelta. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Hemos intentado desgranar todos los hilos que componen este intrigante asunto. Espero que este vídeo les haya parecido informativo y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta situación tan comentada. Por supuesto, todo esto se basa en especulaciones y rumores, y solo Hande y Kerem saben la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber qué opinan ustedes.
¿Creen que hay realmente una guerra en pantalla? ¿Cuáles creen que podrían ser las razones? ¿Están siguiendo sus carreras individuales de cerca? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta que nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, para que todos podamos estar al tanto y debatir juntos. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!